queridos visitantes, les doy la bienvenida al Museo del Arte Bizantino. Me presento, soy Kiara y los voy a acompañar por la primera parte del recorrido. Atención, antes que nada, como indica el cartel, durante todo el recorrido del museo queda totalmente prohibido el uso de cámaras con flash, gritar, comer, consumir bebidas, fumar y correr. Antes de empezar el recorrido, es sumamente importante que abran sus folletos y su imaginación para poder disfrutar y aprender durante la visita a este museo. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre cómo empieza todo esto, cómo surge y en dónde. En sí, sobre su contexto histórico. Allá, por el año 395 después de Cristo, Teodosio decide dividir el Imperio Romano entre sus dos hijos. A uno de sus hijos le dejó el Imperio Occidental, pero este acabó en el año 476, siendo totalmente conquistado por los pueblos bárbaros, donde se desarrolló el arte prerrománico. Este pierde totalmente el arte, la cultura y la política del antiguo Imperio Romano. Por otro lado, a su otro hijo le dejó el Imperio Oriental, pero a diferencia del anterior, este sobrevivió durante 1000 años más. Por lo tanto, se lo consideró como el transmisor de las formas artísticas del antiguo Imperio Romano. La sede del Imperio Oriental fue establecida en Bizancio, que luego fue nombrado Constantinopla. De ahí viene el nombre del Imperio Bizantino, como la mayoría de ustedes lo debe conocer. Cuando el emperador Constantino toma el control del Imperio Romano Oriental, pone fin a la persecución de los cristianos y adopta el cristianismo como religión de su corte. Todo esto nos da lugar para comenzar a hablar del arte bizantino. Y la pregunta es, ¿qué fue el arte bizantino? El arte bizantino fue rico y lujoso, tuvo unos enlaces muy fuertes con el arte helenístico, y fue una evolución, o mejor dicho, una continuación del arte paleocristiano oriental. Se desarrolló principalmente en la capital Bizancio, luego llamada Constantinopla, actual Estambul, en Turquía. También se desarrolló en diferentes partes de Grecia y en Italia, desde el siglo V hasta el siglo XV. Y bueno, queridos visitantes, así termina la primera parte del recorrido en el que nos introducimos al tema. Muchas gracias, espero que disfruten de su visita y los dejo con mi compañera. Hola queridos visitantes, me presento. Yo soy Estefanía y voy a ser su guía durante la segunda parte de esta visita, donde vamos a hablar un poco y a introducirnos en lo que es la arquitectura del arte bizantino. Para empezar, hace falta aclarar que la arquitectura bizantina tenía mucho en común con la romana. Gran parte de lo que hoy llamamos arquitectura bizantina es eclesiástico, es decir, que se destacan las construcciones relacionadas con la iglesia. Las construcciones bizantinas más destacadas fueron los templos, las basílicas, las iglesias, entre muchos otros edificios. Los materiales más utilizados eran la piedra y los ladrillos, pero también aparecían mosaicos cubriendo los muros. En cuanto a la decoración, podemos decir que se puede observar placas de mármol de colores, mosaicos y pinturas sobre fondos de oro. En todas las arquitecturas se pueden observar como elementos sustentables muros y columnas con capiteles cúbicos, y como elementos sustentados, arquerías de medio punto, cúpulas sobre pechinas y bóvedas. Además, podemos decir que se caracteriza por multiplicar los arcos, las cúpulas, las columnas y las bóvedas, y todo esto para conseguir un mayor tamaño. Si hablamos de columnas, podemos decir que tenían dos tipos de capiteles. El primero es el clásico, de tipo teodosiano, antigua Roma. Es una evolución del corintio y está tallado a trépano. Y el segundo es el capitel bizantino. Tiene forma troncocónica, está formado por dos cuerpos, el inferior con decoración vegetal y el superior que puede ser liso o decorados con temas bíblicos. Pero la característica definitoria está marcada por el uso de una cúpula elevada. Se sigue utilizando la cúpula sobre trompas, pero se impone un nuevo tipo de cúpula, sobre pechinas. Son triángulos esféricos que permiten el paso de la planta cuadrada a la circular de la cúpula. Si vamos a hablar de las plantas, podemos decir que se distinguen tres. La basilical, que heredó de los romanos, como podemos ver en la iglesia Santa Sofía, en Constantinopla. La planta poligonal, que heredó de los martiria, por ejemplo, San Vital de Rávena, y la de cruz griega, que heredó de los griegos, por ejemplo, la Basílica de San Marcos en Venecia. Cabe destacar la aparición del iconostasio, un objeto litúrgico que recibe su nombre por los iconos que lo decoran.
La función del iconostasio es resguardar el santuario donde se encuentra la Eucaristía, el pan y el vino. Bueno, para finalizar, vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de arquitectura. Estos son Iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, Iglesia de los Santos Sergio y Baco, Iglesia de San Vital de Rávena, Iglesia de San Apolinar in Clays, Iglesia de San Apolinar el Nuevo, Iglesia de San Marcos en Venecia, Iglesia de Santa Sofía en Kiev, Iglesia de San Salvador de Chora. Bueno, y así me despido, queridos visitantes. Espero que les haya gustado y hayan aprendido muchísimo sobre el arte bizantino. Gracias por su atención y los dejo con mi compañero. Hola, buenos días. Me presento. Soy Valentino y voy a ser su guía durante esta tercera parte en donde vamos a hablar de las esculturas bizantinas. Para empezar, hay que aclarar que muy pocas piezas escultóricas fueron creadas durante el periodo artístico bizantino, un estilo muy influenciado por el arte clásico. Sus temas están relacionados con los elementos iconográficos del cristianismo, no solo con las escenas, sino también con los símbolos y las alegorías. ¿Qué son? Son animales, plantas, atributos, entre otros. Todas las esculturas eran de piedra o de mármol, y los pequeños relieves eran creados de marfil. El marfil fue utilizado para la realización de objetos de lujo y de uso religioso, encargado por las élites de Constantinopla, que se traían de lugares como Egipto y la India. Podemos citar como características principales la uniformidad, la rigidez, la falta de naturalidad, la presencia de líneas geométricas y el follaje estilizado. Las esculturas eran formales, hieráticas y frontales. Todas ellas se caracterizan porque tenían los ojos mirando hacia arriba y muy grandes. Se prefirió la técnica del relieve para la escultura con fines religiosos. La escultura se usaba principalmente para adornar portadas de libros, cajas que contenían reliquias y otras obras de menor escala similares. Sin embargo, las esculturas más destacadas fueron los dípticos y los trípticos, realizados con talladura de marfil, con temática religiosa, que representaban eventos bíblicos tales como la crucifixión de Cristo. Los dípticos eran ciertas placas decoradas con relieves o pinturas y unidas de modo que puedan plegarse como las tapas de un libro. Si constaban de 3 hojas, se denominaban trípticos. Como dije antes, no hubo esculturas a gran escala significativa. Se prefería el uso de mosaicos para la decoración de la arquitectura. Solamente las personas más adineradas del Imperio Bizantino solicitaban la creación de elementos esculpidos. Bueno, y acá llegamos al final de la galería de las esculturas. Me encantó compartir este pequeño momento con ustedes del recorrido y espero que hayan aprendido. Desde ya, muchas gracias y los dejo con mi compañera. Hola queridos visitantes, bienvenidos a la última galería, a la Galería de la Pintura y los Mosaicos Bizantinos. Me presento, soy Emilia y los voy a acompañar en esta última parte de este recorrido. Para hablar de la pintura bizantina, tenemos que saber que presenta 2 modalidades muy interesantes. Por un lado, la mural, que estaba destinada a la decoración del interior del templo. Esta se realizaba al óleo o al temple y representaba grandes composiciones de temas religiosos y de carácter simbólico. Por otro lado, estaba la modalidad de caballete o pintura sobre tabla, que se encargaba de producir pequeñas piezas sobre tablas de maderas llamadas íconos. Pero, ¿qué son los íconos? Los íconos, pinturas de la divinidad o santos, eran mucho más que una simple pintura. Más que una representación, eran la divinidad misma hecha materia, una revelación de lo divino que se aproxima mucho a lo que significaban los restos santos. Los temas principales de las pinturas de las cúpulas eran la Virgen, el descendimiento de Jesús, Cristo, la resurrección, el juicio final, la gloria, en sí, como dijimos antes, lo referido al cristianismo.
Las características en la pintura bizantina se reflejan a través de los elementos artísticos, tales como la desproporción jerárquica, quiere decir que las figuras tenían mayor tamaño y por lo tanto mayor importancia. El hieratismo, que significa inmovilidad, rigidez, de expresividad en el aspecto exterior, en los movimientos, entre otras cosas. La reiteración de los gestos, no dejar espacios vacíos, la plenitud cromática, quiere decir mucha variedad de colores, rigidez en la figura y la frontalidad, a través de la cual se ve el dramatismo y la solemnidad. Si hablamos de los pintores, podemos decir que para ellos, mientras el mensaje se entendiera con claridad, todo lo demás era secundario. Es decir, no les importaba, por ejemplo, si las figuras, en cuanto a su tamaño, tenían una relación, o si los escenarios son realistas, o si las manos tienen las proporciones adecuadas en relación al resto del cuerpo. Mientras se entendiera el mensaje, estaba todo bien. Ahora pasamos a nuestro segundo tema, los mosaicos. El mosaico es una de las manifestaciones más conocidas del arte bizantino y tiene su origen en el mosaico paleocristiano y a su vez en el mosaico romano. Durante el siglo V tuvo una evolución muy considerable, llegando a su máxima grandiosidad. El mosaico es una técnica decorativa consistente en la unión de piezas de cerámica o de mármol de colores, llamadas teselas, que se van pegando en una base preparada para formar las imágenes. Se usaban para la decoración de muros, bóvedas, cúpulas, de palacios e iglesias. Además, en Roma, se utilizaban como pavimento, es decir, para transitar sobre lujosos pisos. Con el mosaico se podían lograr impactantes efectos de luces y sombras, así también contrastes entre la figura y el fondo, obteniendo un eficaz resultado. Las figuras logradas eran alargadas y graves, refuerzan lo solemne y lo religioso del tema. El carácter de los personajes era rígido y erático, lo que transmitía la idea de autoridad y de poder. Las figuras son planas y bidimensionales. Su actitud suele ser majestática, lejana, inexpresiva y distante. La temática era religiosa y áulica. Tenía como un fin propagar la fe y el Estado. Es decir, servían para mostrar la grandeza del emperador y de la Iglesia. No pretendía representar la realidad visible, sino el reino celeste de Dios, la Virgen y los santos. Hay dos elementos que influyen en la representación alongada de las figuras. Uno era que intentaban establecer, mediante el tamaño, jerarquías de las figuras religiosas. Es decir, que la diferencia de altura se va a notar según su estatus religioso. Sin embargo, todas, sin importar su clase, se representan mucho más altas que la estatura promedio de los humanos. El otro era la perspectiva visual. Los mosaicos se colocaban en lo alto de las paredes, cúpulas, bóvedas, y por ende, las figuras, vistas desde muy abajo, perspectiva inferior, a la luz de los candelabros situados estratégicamente, permitía a las figuras tener un efecto asombrante. Y bueno, visitantes, aquí llegamos al fin de la visita. Espero que este recorrido a través de este museo de arte haya sido inolvidable. Espero que se lleven muchísimos conocimientos sobre el arte bizantino y cualquier duda o pregunta que tengan, no duden en consultar. Muchas gracias por su visita, fueron un grupo de maravilla.